Hola Albert, ¿cómo estás? Bien, bien, Ana, ¿cómo estás? Estupendamente. ¿Cómo quieres que te llame? ¿Albert, Alejandro o Albert de Alejandro? Albert está bien, sí. Albert Albert. está bien. Albert. Bueno, Albert, encantada de verdad que estés aquí. ¿Quién te lo diría a ti hace unos cuantos meses, ¿no? Que ibas a estar a lo mejor aquí hablando de esto, ¿no? Que es tuyo, ¿vale? Y bueno, antes de nada, ¿dónde estás ubicado? Bueno, estoy en Bogotá, Colombia. En Bogotá. Eh, Ujú. Perfecto. Vale, pues ahora nos están escuchando también alumnos del programa Reto, o sea, personas que como tú están ahora inmersos en ese proceso de escritura. Estamos en fase de corrección, unos en escritura, otros en corrección, y seguro que después de que echaremos un poquito tú y yo, pues tendrán preguntas que hacerte porque se van a ver muy reflejados, ¿no? En lo que seguramente tú vas a contar. Pero antes de nada, Albert, preséntate un poco. ¿Quién es Albert Alejandro? ¿A qué te dedicas? bueno, gracias, Ana. Yo soy Albert Alejandro Ávila. Yo soy médico especialista en medicina de emergencias. Soy experto en toxicología y en sustancias psicoactivas. Y me dedico a trabajar en el área de reanimación de las salas de urgencias y también me dedico a trabajar en una unidad de cuidados intensivos de pacientes quemados y atiendo pacientes quemados con quemaduras agudas y su proceso de hospitalización en la unidad de cuidados intensivos. Ujú. Vale, Eh, sí. sí, sí. Vale. Has escrito hace poco este libro maravilloso con este título tan impactante, que ya hablaremos de esto, El arte de drogarse. ¿Por qué escribiste este libro? ¿Era tu primer libro? ¿Ha Eh, sido tu primer libro? no es mi primer libro, sino que es mi tercer libro, pero yo tengo la experiencia como editor de libros médicos, que es un tema completamente diferente. Yo tengo dos libros que había sacado, uno en el 2015 y otro en el 2018, que son libros específicos, son técnicos, son libros hechos para médicos y para estudiantes de medicina o para estudiantes de carreras de salud. Pero es muy diferente la experiencia cuando yo quería escribir un libro que no fuera dirigido exclusivamente al personal que trabaja en salud, sino que las personas ajenas al lenguaje técnico pudieran, para ellos pudiera dirigir el libro. Ujú. Eh, digamos que allí tenía como la duda de cómo hacer esa transición y por eso fue que entré al programa Reto y bueno, como pueden ver, pude hacer esa transición y pude por fin terminar un libro que no era el libro que pensaba escribir cuando me inscribí al programa Reto, ¿no? Ah, no, ¿qué libro pensabas escribir? Tenía otra idea, tenía que ver con el tema de intoxicaciones, tenía que ver con el tema de toxicología, pero digamos que con los seminarios, como cuál tema escoger, que sea un tema atractivo, digamos que esos seminarios me ayudaron mucho a reenfocarme y cuando empecé a hacer los ejercicios que nos colocaban en el programa, pude darme cuenta que definitivamente tenía otros temas, porque digamos que hice un listado de temas, de opciones, y luego encontré uno que me llamaba mucho la atención, con el que más me identificaba, y fue el que empecé a escribir, que en realidad terminó siendo este libro, que cuando empecé no tenía título porque ni siquiera tenía en mente que lo iba a escribir, y, y ese fue el resultado. Y cuéntanos, Albert, ¿qué diferencia hay entre los libros que habías escrito, que independientemente que unos estaban, el público era profesionales médicos y este es el público en general? Aparte de eso, cuéntanos qué diferencias has experimentado tú a la hora de escribir este libro frente a los otros. A escribirlo también y a la hora de, si quieres, publicarlo y promocionarlo.
Cuéntanos las diferencias así como más significativas, Albert. Ojo. Una, la principal diferencia, bueno, para hablar de diferencias, la primera es que como mi experiencia era como editor, yo escribí capítulos de mis libros, pero también yo tenía que interactuar con otros autores expertos en sus temas, tenía que leer lo que ellos habían escrito, hacerles sugerencias para mejorar la redacción, ¿sí? Para mejorar el estilo, pero también digamos que son libros que están muy señados, se ciñen mucho a la actualización de la literatura médica mundial. Entonces, todo lo que se escribe debe ser de las últimas referencias y de la mejor calidad académica. Eh, entonces, eso de que el libro no dependa completamente de ti, sino que también depende de otros, puede prolongar mucho los tiempos, ¿cierto? Y digamos que acá la responsabilidad era completamente mía, entonces terminar el libro dependía completamente de mí y tenía que encontrar la motivación cada día para terminarlo. Definitivamente en los videos, en los seminarios encontraba esa motivación, en el grupo con mis compañeros de Telegram, y allí se encontraba mucho la motivación porque todo el mundo te decía, hoy escribí 200 palabras, 500 palabras, hoy hice las 1000. Entonces digamos que eso era muy motivante. Otro tema que también es diferente y que yo lo pregunté en varios eventos como este, y es que a los que somos académicos nos cuesta no referenciar tanto. Eso nos cuesta mucho porque nosotros todos lo referenciamos. Digamos que una de las preguntas habituales que nosotros hacemos en la academia, en las revistas médicas, ¿sí? En las rondas que damos con nuestros estudiantes de pregrado y posgrado, es ¿dónde lo leyó? ¿Dónde dice eso? Sí, cualquier concepto es ¿dónde lo leyó? ¿Dónde le dice? Y recuerdo que Ana me decía, a ellos no les va a interesar cuántos artículos te leíste, sino lo que leíste y lo que tú pudiste resumir o pudiste extraer para ellos. Entonces, hacer ese cambio me costó. Me costó porque el primer borrador está todo referenciado o mucha referencia, ¿cierto? Y luego fui empezando a solamente a dejar la referencia que considero que algunos, que algunos conceptos pueden ser polémicos. Entonces, a eso les coloqué pie de página, ¿cierto? Con la referencia o aclarando algún término. Pero, pero esas fueron las principales diferencias que Eso encontré. es interesante porque es verdad que hay mucha preocupación, sobre todo en médicos, que ahora yo veo muchos médicos que escriben libros ya dirigidos a pacientes o al público en general, ¿no? Y les cuesta un poquito pues pasar de lo que habían, de utilizar una terminología, o le pasa a muchos profesionales, ¿no? Una terminología médica, como dices tú, el tema de citar biografía, citar fuentes, es una obsesión. Y como decimos siempre en el curso, que lo importante es que tú te leas todo eso y tú con eso se lo pongas luego fácil, ¿no? Se lo cuentes fácil y que lo entienda tu lector. A tu lector no le interesa tanto si lo has sacado de aquí a allá. Tienes que, a través de lo que lee, que tiene que confiar en ti, y eso lo consigues, y tú lo consigues muy bien, por supuesto, porque te dedicas a eso y porque cuando uno se pone a leer esto, se nota que habla con una autoridad en esta cosa. Entonces no hace falta, porque muchas veces se ponen esas, no en el caso tuyo, ¿no? Y probablemente en médicos, pero en otros casos como para darse esa autoridad, ¿no? La autoridad te la tienes que dar tú. No sé si Albert también a la hora de redactar era un poco diferente. Por ejemplo, en el arte de drogarse, que va para el público en general, quizá redactabas de una forma como para enganchar más al público general y era como menos de concepto y lo que hacías era contar pues algunos casos o alguna anécdota. Cuéntame un poquito si cambió la forma de redactar. Sí, definitivamente cambió. Digamos que yo publico artículos médicos en revistas médicas o revistas científicas internacionales
y el lenguaje es técnico, digamos que para hacerlo más simple existen como unas reglas que uno cumple, ¿cierto? Para que el artículo sea aceptado por el editor y sea aceptado por la revista como tal. Acá, el lenguaje no debería ser técnico, debería ser muy sencillo, que cualquier persona, independientemente de su profesión, lo leyera y no tuviera que buscar términos, o que tuviera que, que pedirle a alguien que le explicara términos o buscar en Google qué significan esas palabras. Entonces, digamos que algo que me ayudó mucho fue escuchar y leer a Carlos Salas. Sí, me ayudó muchísimo. El storytelling definitivamente fue lo mejor que yo me llevé del programa Reto. El storytelling definitivamente me permitió escribir de una manera, cuando lo entendí, cuáles son sus pasos, qué debe tener, pude desarrollarlo y creo que cada capítulo empieza con una historia, ¿cierto? Como el gancho para que, tanto para colocar en contexto a las personas, como para que entiendan de qué voy a hablar, y además lo hace interesante. Y son historias reales, son historias que pude contar de otra manera, de una manera mucho más atractiva y digamos que mucha de la retroalimentación que he recibido del libro tiene que ver con que las personas les gustan las historias, me preguntan por las historias, algunos me dicen, no, lloré por la historia, oye, no me imaginé que te podías sentir así cuando eso sucedió, ¿cierto? Porque también dentro de lo que aprendemos, el narrar de cómo me siento yo o cómo me sentí yo en ese momento, hablar de mis sentimientos, hablar, incluir eso lo aprendí en un seminario precisamente contigo, Ana, me ayudó a enriquecer los textos y definitivamente dar un valor agregado a la historia y gustan mucho. Claro, porque se identifica mucho más, ¿no? Nos identificamos mucho más con las emociones y una emoción puesta en contexto engancha mucho, mucho. Y eso hace que los libros se lean y que se lean hasta el final, ¿no? Que ese es el objetivo. El primero es venderlos y luego conseguir que lo lean hasta el final. Háblanos del título y ya voy a animar a nuestros autores de este reto actual que te pregunten lo que quieran, preguntar lo que queráis al ver, ¿vale? Y ya engancho un poquito a María Elena, que pregunta algo sobre el título. A mí este título me encanta. Ahora nos cuentas cómo diste con él, ¿vale? Pero antes, una cosa que dice María Elena. Dice, en Colombia los medicamentos se les dice drogas en general, pero para nosotros droga tiene otra connotación. Me imagino que el título es a propósito para impactar. ¿Pero no crees que puede confundir un poco? Cuéntanos un poquito cómo llegaste a este título y si le puedes contestar a María Elena. Voy a contestar, voy a hablar sobre el título y ahí creo que va la respuesta. A mí el título del libro, digamos que yo hice un listado, ¿sí? Yo escuché, yo creo que entre 3 y 4 veces el seminario del título del libro, porque no encontraba un título que fue, como decía el seminario, que fuera impactante, que creara polémica, que trajera al autor a ver de qué es lo que va a hablar, al lector a ver qué es lo que va a hablar este autor. Entonces, escuchando el seminario, haciendo mi lista, ¿cierto? De posibles opciones, al final me di cuenta que un título como este, El arte de drogarse, por lo menos llama la atención para que las personas se acerquen a mirar de qué se trata. Digamos que ese es el objetivo del título. Cuando el libro salió, me han invitado a algunas universidades, algunas instituciones de salud pública a hablar sobre el tema, pero ellos llegaron a mí porque se impactaron por el título. Entonces ellos decían, ¿cómo así? ¿Hay alguien que va a enseñar a drogarse a la gente? Entonces se acercaban a mirar y entonces en Amazon leían, digamos que
La descripción, un poquito la más, ¿no? descripción y decían, ok, ya entendemos de qué se trata. Pero el libro era el título del libro es el gancho de mi libro. A mí me encanta porque hay que ser valientes con el título. Hay que ser valientes porque pasa lo que está contando Albert, que es que llamas la atención. El arte de drogarse parece que es una contradicción en sí mismo. ¿Cómo que un arte drogarse? Entonces, Sí. eso impacta directamente en nuestro cerebro. Impacta, que por cierto aquí hay un cerebro, ¿no? Impacta directamente y eso hace que llames la atención y que por lo menos ya te lean algo más que es la descripción. O sea que enhorabuena porque eso es algo que os cuesta mucho a los autores. Ay, no sé, exactamente lo que ha dicho Meralena, no sé si esto va a ser bueno o si va a ser malo. Yo os animo desde luego a que seáis como Albert y que seáis valientes. Hombre, no todos tienen que ser impactantes, hay otro tipo de títulos, miraros el tutorial que hablamos sobre el título, pero este tipo de títulos a mí me encantan. Sí, Pregunta, sí, dime. para responder la pregunta específicamente, digamos, en Colombia también decimos medicamentos. La palabra droga específicamente la tenemos para sustancias psicoactivas. Y este es un libro que trata sobre sustancias psicoactivas. En el libro, en la introducción, yo explico por qué es arte, porque arte son las reglas y preceptos que se necesitan para realizar cualquier actividad. Y doy dentro del libro ese contexto, de la definición que da la Real Academia de la Lengua Española sobre arte para poder explicar por qué el libro se llama El arte de drogarse. Yo creí que iba a tener a muchas personas criticando el libro negativamente por el título, pero a las personas les llama la atención, luego lo leen y luego hacen otro tipo de comentarios. En Twitter sí hubo una jueza española que me escribió y me dijo, te pasaste de la raya. Me lo escribió por Twitter. Ah, no me Entonces digas. yo le respondí y le dije, hola, ¿qué más? Qué bueno que te llamó la atención mi libro. Por favor, ¿me puedes dar referencias de en qué partes me pasé de la raya y las discutimos? Entonces me dijo, no, lo voy a leer y después hablamos. Muy Sí, bueno, muy bueno. Sí, sí, es sí, un sí. gancho, es un gancho, Sí. pero definitivamente el tutorial creo que fue el más enriquecedor para mí. Qué importante es un título. Dice Carlos, bueno, vamos a ver con Cristina porque habla también sobre el título, así. Dice, me gustó mucho el título y la carátula, está hermosa, crea mucha curiosidad. Acá en Colombia hay algunos medicamentos que no necesitan control y los que controlan y los médicos están haciendo educación a la comunidad para que no se automediquen. Vale. Carlos pregunta también si tiene glosario el libro. Mm, no, el libro no tiene glosario. Eso bueno, eso es otra diferencia con los libros técnicos. Digamos, yo tengo dos libros que son para estudiantes de pregrado y posgrado. Digamos, son libros que se utilizan mucho, sobre todo uno es un libro que se usa mucho en pregrado y todos tienen glosario. Y digamos que es una de las partes engorrosas del trabajo de libros académicos. Ya cuando uno ha terminado de escribir el libro, empezarse a buscar las palabras claves o las palabras más importantes dentro del texto completo para generar el glosario, es uno de los trabajos engorrosos de los libros académicos. En este no se necesita. No se necesita. Uh-huh. ¿Qué aporta, qué podías aconsejar a médicos, por ejemplo, o a profesionales en general que están acostumbrados a redactar pues con una terminología muy del sector o escriben en un blog o han escrito un ebook o algún libro, pero de temas de su profesión dirigido más a profesionales y quieren hacer otra cosa ahora, que es escribir un libro divulgativo, pero que vaya enfocado a sus pacientes, a sus clientes, al público general. Tú después de pasar tú por el programa Reto, haber escrito el libro, haber tenido feedback, que te llamen para dar charlas y tal, ¿tú qué les aconsejarías? Bueno, mi consejo es, eh,
el tutorial de, de cómo redactar las storytelling creo que es muy importante. No sé si ellos también pudieron Sí, tener sí, han estado una con charla Carlos con Salas Carlos y han tenido, Salas. sí, sí. Ya nos Y yo, contarán un y yo poquito, compré, sí. yo compré los libros de Carlos Salas, ¿sí? Los descargué, los leí, los releí. Y eso me permitió tener una redacción más sencilla, más ordenada y, eh, y siempre buscar no utilizar la palabra técnica, sino el significado de la palabra. Si quiero poner la palabra como tal, puedo colocarla, pero siempre definiéndola de una forma sencilla. Y yo creo que lo más importante para mí es que, digamos que yo me muevo mucho en el campo académico. Entonces, yo tengo estudiantes de pregrado, de posgrado, todo el tiempo estoy hablando con ellos, ¿cierto? Tengo profesores míos, colegas con los que hablo. Y a veces yo creo que, y cuando hablo con los pacientes, uno cree muchas veces que está utilizando una terminología muy sencilla y cuando escribí, yo quise mirar si era cierto que era así de sencilla. Entonces lo que hice fue que en los lectores cero, solamente uno era médico. El resto eran ingenieros. eh, digamos que había ingenieros en mis lectores ceros, había profesores universitarios, pero de otras carreras, nada que ver con medicina. Y haber escogido los lectores cero que no tuvieran nada que ver con el campo de la salud me permitió, me permitió recibir retroalimentación muy importante. Digamos que hubo varios abogados que me decían, esta palabra no la entendí. Esto que Ujú. dices aquí no sé a qué se refiere. Entonces, esa retroalimentación de personas que son personas de profesiones de las que van a leer mi libro, me sirvió mucho para empezar a simplificar mucho más las ideas. Y lo que hice fue simplificarlas. Tuve una profesora digamos que aquí es primaria, es básica primaria, ¿cierto? Tuve una profesora de básica primaria, tuve dos abogados, un zootecnista, tuve tres ingenieros, ¿sí? Y ellos me hicieron mucha retroalimentación que fue muy importante porque en realidad yo creía que esos términos se entendían, ¿cierto? Ujú, ujú. Pero Dice, recibir esta retroalimentación es fundamental. sí, dice Alba, dice, qué bueno lo que comenta, soy científica y me cuesta mucho no referenciar, usar tecnicismos. Las historias que incluyes en cada capítulo son tuyas o de otras personas que conoces. Las historias que yo incluyo son historias del transcurso de mi vida profesional. Algunas historias tienen que ver con casos que me sucedieron a mí con mis pacientes o que le sucedieron a mis colegas con sus pacientes. Entonces, yo lo que hice fue que pues, cambié los personajes, las fechas, ¿sí? Sobre las fechas, los personajes, y no escribí la historia tan literal, pero sí usé el storytelling para arreglar la historia y escribirla de una forma mucho más amena, agradable, eh, y eso permitió incorporar las historias en el libro y que fueran historias que enriquecieran el texto o el capítulo al que le daban introducción. Ujú. Pero sí son historias de las que he vivido durante el transcurso de mi carrera. Vale, voy a lanzar dos preguntas que te hacen. Una es el tiempo que tardaste hasta publicarlo. Si quieres, nos dices un poquito lo que tardaste en escribirlo, lo que tardaste en publicarlo. Y luego háblanos un poquito de la promoción del libro, Albert. Bueno, yo me atrasé un poco, ¿cierto? Cuando, digamos que en el programa Reto, con los tiempos, al inicio iba muy bien, pero después estábamos en pleno pico de pandemia, entonces yo trabajaba en una unidad de cuidado intensivo COVID, ¿cierto? Mi unidad de quemados se transformó, entonces digamos que era bien, se aumentó la carga laboral, entonces era bastante agotador, entonces me atrasé en escribirlo, pero nunca dejé de escribir. Entonces, digamos, hoy solo escribí 100 palabras. Así fuera 50, escribía 50. O sea, trataba de mantenerme y no En la quedarme línea. tanto.
Y siempre revisaba el grupo de Telegram y veía a todos cómo iban. Entonces decía, me están dejando, hoy no pude escribir, estuve muy cansado, pero mañana sí. Entonces me mantuve escribiendo así fueran poquitas palabras y yo me demoré 4 meses. 4 meses escribiendo. Pero yo escribí 40.000 palabras, pero mi libro no es de 40.000 palabras, es de Pero vamos 20.000 de 4 palabras. meses en lo que es escritura y corrección. Sí, escritura, 40.000. Luego, cuando empecé a hacer la corrección, ya empecé a armarlo, organizarlo, terminé con 20.000 palabras. El libro terminó con 20.000 palabras, luego hay que esperar el tiempo con los lectores cero. Los lectores cero se demoraron su tiempo leyéndolo, me lo enviaron y ese proceso en total fueron 6 meses para completar ya el proceso del libro. Desde que empezaste a, primero, ni siquiera escribir, sino pensar en esas temáticas que tenías, centrar la temática, organizar el contenido, hasta que el libro ya se publicó, ¿no? Desde que el libro estuvo como ebook en Amazon, 6 meses. Fue una alegría total. Yo había lanzado libros, había ido a eventos donde era el lanzamiento del libro, pero créanme que esto fue completamente diferente. Sí, ¿por qué? Bueno, tú fuiste bestseller, nada más salir en 2 categorías que tienen que ver mucho con tu temática, pero ¿qué te aportó? ¿Por qué fue diferente en esta ocasión? Sí, porque digamos que las otras veces pues, es un libro académico, escrito para personas de salud. Digamos, mire que mis libros se han vendido como 15.000 copias más o menos de mis libros. El libro se vende y la gente lo lee y lo utiliza, pero digamos que eso es chévere y me llena de alegría y estaba muy contento con eso, pero era un trabajo de editor, ¿cierto? Era un trabajo con Este es tu niño, coeditor. este es Yo, tuyo. digamos que yo soy el editor principal de los libros, pero soy coeditor de todas maneras. Y hay mucha gente que trabaja como autores de capítulos y es un trabajo muy bonito y da mucha alegría llevarlo, finalizarlo. Pero acá cuando tú sabes que es tu esfuerzo, que es tuyo, es toda tu idea, lo escribiste todo, tú digamos que es el producto de tu conocimiento, de tu esfuerzo, y ver cuando ya lo culminas y que lo subes ya a Amazon, como ya oficialmente como tu libro, no, créanme que es una alegría inmensa. Ese día que ves tu libro por fin publicado, ¿no? Ese día destapé champaña. De verdad. Sí, digamos que tengo un amigo que me decía, hay cosas que hay que celebrar con champaña, Alejo. Sí, No lo pases, hay yo, que celebrarlo. celebrémoslo con champaña. ¿Y qué sensación tuviste cuando ¿te acuerdas del primer comentario que tuviste en Amazon, que era de alguien que no conocías? ¿Recuerdas la primera vez que lo leíste? Sí, sí, la primera vez que lo leí y la primera vez que alguien me hizo una retroalimentación, porque digamos que había una persona que me conocía, que sabía quién era yo, pero no nos conocíamos, pero me hizo también como su comentario, me llenó mucha alegría, porque así como Ana nos estaba diciendo que venderlo y que lo lean al final, pero que también les guste y que sirva para el fin con el que fue escrito, es muy gratificante y produce una sensación de alegría inmensa. Digamos que esa persona me contó cosas de su vida familiar y de su contexto social, donde el libro le había ayudado a entender muchos conceptos y le había ayudado a entender como lo que estaba sucediendo en su familia con el tema de las sustancias psicoactivas. Entonces fue gratificante. Qué bueno. Bueno, vamos a ir finalizando la entrevista, Albert, con las preguntas que hago siempre a todos mis entrevistados. La primera es si nos quieres contar cuál es tu libro favorito. Mi libro favorito es El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Y otro libro que siempre he traído desde atrás, desde que era niño, era Julio César de Shakespeare, de William Shakespeare. Ese libro siempre me marcó también. Muy bueno. No,
Y recomiéndame a alguien, Albert, para entrevistar, para nuestro canal de Triunfa con tu libro. ¿A quién Yo nos te recomiendas? recomendaría a alguien que hizo también, que estuvo con nosotros en el programa Reto, a Vanessa Roca. Vanessa Roca ahora es una escritora que tiene un libro específicamente sobre sus viajes a la India, pero centrados en la meditación. Y ella en este momento en España, digamos que ya a través de todo del libro y de lo que está haciendo, ya le montaron un programa de televisión, ya da charlas por televisión, ya digamos que ha sido muy enriquecedora su experiencia. Yo creo que sería bueno tenerla para contar su experiencia. La entrevistaremos porque ha escrito un libro también muy interesante y tiene una profesión muy, muy curiosa. Sí, Así que, a sí, ver, muchísimas gracias, de verdad, enhorabuena por haber conseguido primero escribir un libro, por hacer un libro tan interesante, por preocuparte no solamente de escribirlo, sino del marketing del libro, que el marketing empieza, o sea, no es que publicas el libro y te dedicas al marketing, no. El marketing empieza con cosas como elegir un buen título, por ejemplo, ¿no? sí. Y, y nada, pues que disfrutes tu libro y que a lo mejor en un futuro ya la técnica ya la conoces, la metodología, y a lo mejor escribes alguno más. Así que un fuerte abrazo desde Madrid a Bogotá y muchas gracias por haber estado aquí, Albert. Muchas gracias, te agradezco por la invitación, por compartir esta experiencia y gracias por todo lo enriquecedor que fue estar en este programa y seguir tus tutoriales. Muchas gracias por eso. Un abrazo, Albert. Un abrazo. Albert, mira, me vas a perdonar porque hay algunas preguntas más. Hay ¿Sí? algunas preguntas más que he visto por aquí. Antes de que te vayas, si no te importa, ¿vale? A ver si las quieres compartir. Mira, dice Mónica, ¿tú creaste la portada y la sinopsis de tu libro? No, no, la portada, digamos que uno de los tutoriales, digamos, una de las cosas que aprendí en los tutoriales es que lo que más vende en Amazon son las portadas. Entonces yo creo que si uno va a hacer una inversión en algo, debe ser en la portada, porque debe ser una portada que se vea profesional, ¿sí? Que hable de lo profesional, que muestre lo profesional del libro. Digamos que nos hemos esforzado todos estos meses para escribirlo como para no tener una portada que hable de ese esfuerzo y de ese profesionalismo. La portada debe reflejar eso. La sinopsis la escribí siguiendo el tutorial. Siguiendo el tutorial, paso a paso, las preguntas, todo lo hice, la mandé a mi grupo de Telegram, me hicieron unas retroalimentaciones fabulosas. Aprovechen ese grupo. Digamos que en el grupo conocí personas que escriben de una forma que me agrada mucho. ¿Sí? Digamos que son diferentes, pero hay personas que te pueden aportar mucho. Yo la envié allí, la leyeron, me hicieron comentarios y con eso la pude perfeccionar. Pero siguiendo el tutorial se logra. Perfecto. Mira, dice Mónica, ¿cómo promocionaste tu libro y qué nos aconsejas para convertirlo en bestseller? Ok. Yo lo promocioné por mis redes sociales. Yo, digamos que diseñé un plan de marketing de dónde lo debía lanzar. Entonces, yo por Instagram, ¿cierto? Por Facebook, por Twitter, sobre todo Twitter y una page de Facebook, no la personal, sino abrir una página, ¿cierto? Específica para las personas que te sigan como autor y tú allí les empiezas a compartir información del libro. Eh, en Instagram también, digamos que publico con regularidad información del libro. Al inicio, porque uno promociona el libro, pero también hay que promocionar temas del libro. También los invito a animarse a crear los podcasts. También los animo a animarse a abrir su canal de YouTube. Y digamos que el próximo paso en el que ya estoy es construir mi página en Wikipedia, mi página como autor. Entonces, digamos que eso que les estoy diciendo son herramientas que me permitieron
hacerle marketing al libro y lograr que el libro fuera rápidamente más vendido en 2 categorías, de las 3 que la escribí. Dice Carlos, al escucharte recordé, las palabras son solo piedras puestas atravesando la corriente de un río. Si están allí es para que podamos llegar al otro margen. El otro margen es lo que importa. Es bonito, sí. Bonito. Hay que llegar porque muchas veces nos pensamos que hemos comunicado bien y tal y muchas veces no nos han entendido. Entonces, hay que hacer un esfuerzo muy grande siempre por ponerse en la piel del otro, ¿no? Vale, vamos con la última pregunta, Albert, que tampoco te quiero retener mucho más. Dice Fernando, ¿en las historias relatas la entrevista o describes cada caso? Te lo pregunta un médico. Bueno, un médico, bueno. Entonces, en las historias, digamos que nosotros estamos acostumbrados a escribir reportes de caso. Entonces, nosotros estamos entrenados en escribir reportes de caso cuando vamos a enviar a una revista médica un caso que hemos atendido. Pero acá es completamente diferente porque definitivamente se debe contar como una historia, como Carlos Salas lo recomienda en su libro y en la charla que tuvieron con él. Entonces yo empiezo contando una historia. Entonces les doy un ejemplo. Una de mis historias comienza diciendo que iba manejando y cuando llegué al semáforo, entonces allí empecé a reflexionar sobre lo que me había sucedido en un caso y empecé a contar el caso, ¿cierto? Pero como historia, como historia, contado como, digamos que como un diálogo. Ese tenía diálogo, entonces como diálogo. Lo importante es pasar el caso a una historia, y a una historia como si yo se lo estuviera contando, no a un médico, sino contándoselo a mi familia, como cuando uno cuenta el caso del día en la casa. Imagínate que llegué, entonces llegó tal persona y dijo tal cosa, entonces me sentí abrumado y entonces hice tal cosa. Contarlo de la manera en que yo se lo contaría a mi familia, a mi esposa, ¿sí? A mi novia o a un amigo, cómo yo le cuento lo que me sucedió, es la forma en que se debería redactar y no con el esquema habitual que usamos para contar un caso clínico. Digamos que esa es mi recomendación. Muy bien, Albert, pues muchísimas gracias de nuevo por haber estado aquí, por compartir con tus compañeros, porque no son de tu grupo, pero bueno, están atravesando por el mismo proceso, el mismo programa que tú, y seguro que les es muy útil verse reflejados en ti y todos los consejos que les has dado. Así que muchísimas gracias. Yo me quedo con ellos, Albert. Como sabes, tenemos una sesión online. Claro que sí. Estamos ahora en fase de corrección, algunos están escribiendo y bueno, me quedo con ellos por si tienen alguna duda. Así que un fuerte abrazo, Albert. Muchas gracias. Les deseo lo mejor de los éxitos. Que estén muy bien. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.